El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Sidón. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñar. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de ellos. Palabra del Señor. Si traducimos la actitud de Jesús narrada en el Evangelio de hoy, diremos que el Señor frecuentaba el templo, parroquia, y se ponía al servicio de la liturgia. Participaba activamente. Pasaba a leer el texto sagrado. Cuando escuchaba la palabra de Dios, la meditaba, la leía desde su vida y la comentaba. Ante una audiencia formada por familiares, amigos, paisanos y conocidos, comenta brevemente el texto del profeta Isaías que acaba de leer. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de ver. Su breve homilía no es una interpretación exegética o un comentario tomado de los eruditos bíblicos. Jesús sorprende al afirmar que la antigua profecía de Isaías se ha cumplido, que se actualiza en su vida, que el Espíritu de Dios esté en él, que se siente llamado a anunciar la buena nueva. Lee y medita la palabra, haciéndola vibrar con su propia vida, en su propia vida. Sintoniza con sus opciones, sentimientos, emociones, pensamientos. Al leer a Isaías, deja salir el pequeño Isaías que está en cada uno de nosotros. Escucha la profecía y abre de par en par las puertas de su corazón para que se realice. El lugar donde resuena el Evangelio, y más aún, donde se encarna, no son generalmente las aulas académicas, ni los círculos en los que hablamos de Dios sin encontrarnos con Él, sino en los templos de piedras vivas que, impulsados por el Espíritu Santo, se acercan a los afligidos, a los oprimidos, a los que sufren. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. A ellos llega Dios con la delicadeza del rocío que renueva al cansado,
y con la luz del amanecer que anuncia la llegada de un nuevo día. La palabra de Dios ilumina el presente y nos orienta hacia el futuro. Cuando escuchemos la palabra de Dios, hay que procurar que descienda a nuestro corazón y haga de él su hogar, que se convierta en el centro de nuestra vida y la guía de nuestro camino. La palabra no solo nos informa, también nos conforma con aquel que nos la ha dado. Muchas veces se manifiesta en lugares y personas familiares. Quizás por eso vienen las dudas, el desconcierto. Una vez finalizado el discurso y la discusión con los asistentes a la sinagoga, Jesús sale de ella y pasa por en medio de quienes querían matar. Cumplimiento de la palabra de Dios puede suceder en medio de la adversidad, el rechazo, la calumnia, la hostilidad, pero la palabra no se puede detener. Siempre encuentra la manera de abrirse paso. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes